El origen de las especies, una guía ilustrada. ¿Cuántas especies diferentes de plantas y animales hay en el mundo? En realidad, nadie lo sabe. Tal vez 30 millones. Es posible que hayan muchas más. Fue en los siglos XVIII y XIX cuando los exploradores y los biólogos empezaron a darse cuenta por primera vez de la verdadera magnitud de esta variedad, que debió parecerles casi infinita. El poeta Tennyson habló por todos ellos cuando escribió: «Qué vida tan maravillosa, todos los objetos son nuevos». Muchos de estos nuevos descubrimientos fueron llevados a las instituciones y museos de Inglaterra, donde fueron estudiados y bautizados. Cuantos más se descubrían, más acuciante se hacía la pregunta formulada por ellos: ¿cómo se había originado toda esta variedad? La creencia general consistía en que todas las especies habían sido creadas por Dios y no podían cambiar. La creación de los seres humanos, en cambio, se había producido aparte de la de los demás animales. Aquella era una de las creencias fundamentales de la cultura occidental. En 1859, Charles Darwin publicó una teoría que ofrecía una explicación muy distinta. Sus implicaciones eran tan escandalosas que a la larga la preocupación que le produjeron arruinaría su propia salud. La sociedad no estaba preparada para oír aquella idea. Disparatadas teorías. Carecen por completo de fundamentos científicos. Más aún, son de lo más temerarias. Si Darwin está en lo cierto, sin duda la sociedad se quebrará en pedazos. Su publicación es un error, solo es basura. Darwin transmitió al público su teoría en un famoso libro y desde el comienzo dejó clara su postura. Aunque gran parte continúa en la oscuridad, no me queda la menor duda de que la idea que yo barajaba con anterioridad, esto es, que cada especie ha sido creada independiente, es errónea. Según él, la creencia en la creación divina era incorrecta y, a diferencia de unos pocos antes que él que se habían atrevido a hacer pública tal insinuación, Darwin propuso una base científica creíble como alternativa. Su argumento daba comienzo expresando algunas engañosamente simples observaciones sobre la variación. Por ejemplo, las personas, dijo, no somos todas iguales, sino que variamos. Todos somos diferentes. Y, ciñéndose a nuestro entorno, señaló que los animales domésticos, las palomas sin ir más lejos, también varían entre sí. El ser humano ha criado una enorme variedad de formas diferentes partiendo de estas aves. La diversidad de la raza es asombrosa. Estoy por completo convencido de que todas descienden de la paloma de las rocas. Está sugiriendo que el hombre domesticó a aquella ave en principio salvaje y produjo la paloma común. Después, partiendo de esta, consiguió reproducir todas esas formas distintas e incluso logró modificar la forma de volar de algunas especies. Ninguna ave vuela como el pichón volteador. El ser humano también domesticó al lobo. Y desde este punto de partida se produjo un asombroso conjunto de razas caninas. En gran parte, la variación es heredada. Tras incontables generaciones, el hombre ha permitido que solo ciertos perros con características específicas se reproduzcan entre sí. Tal vez tenían el pelo largo o patas cortas o un agudo sentido del olfato. Fuesen cuales fuesen, estas características pudieron exagerarse mediante la reproducción selectiva con el fin de conseguir perros muy distintos de sus antepasados los lobos. Antes se creía que los animales domésticos, por ser un producto artificial, no podrían enseñarnos nada sobre cualquier proceso natural. Pero Darwin no opinaba de la misma forma y decidió compararlos con los animales salvajes.
Nadie supone que todos los individuos de la misma especie estén fundidos en el mismo molde real. Por ejemplo, las cebras son famosas por ser identificables de forma individual. No hay dos iguales. De hecho, todos los animales salvajes varían entre sí. Darwin no fue el primero en darse cuenta de ello. En la época victoriana estaba de moda coleccionar mariposas que mostrasen cualquier variación de la pauta normal, por insignificante que ésta fuese. La creencia popular no concedía importancia alguna a tal variedad. Ellas simplemente perecían unas tras otras. No era esa la opinión de Darwin. Estas diferencias individuales son de la mayor importancia para nosotros, pues con frecuencia son heredadas. Y como la variación es heredada, Darwin pensó que los animales salvajes, al igual que nuestros animales domésticos, también poseían la capacidad de mutar. Según mi punto de vista, las variaciones son especies en proceso de formación. Esta idea fue de lo más escandalosa. Aunque se aceptaba que aparecerían nuevas especies y que las antiguas podrían desaparecer, la creencia generalizada achacaba estos cambios a actos divinos de creación o destrucción. Pero Darwin creía haber descubierto un proceso natural por el cual una variedad evolucionaría hasta convertirse en una especie nueva por completo. Con esto, él estaba suplantando la obra de Dios por un proceso natural, y aquella idea entrañaba sus peligros. ¿Cómo y con qué exactitud creía Darwin que las nuevas especies empezaban a existir? Antes de responder a eso, tuvo que ofrecer una imagen de la naturaleza que se oponía al romántico ideal victoriano acerca del funcionamiento del mundo natural. Contemplamos la faz de la naturaleza radiante de alegría. Pero no vemos que los pájaros que cantan ociosos a nuestro alrededor viven en su mayor parte de insectos o semillas y por tanto están sin cesar destruyendo vida. Y olvidamos con qué abundancia son destruidos estos cantores o sus huevos o sus polluelos por las bestias de rapiña. Estaba sugiriendo que la tranquila belleza que nos rodea es en gran medida una ilusión. En el mundo natural, la vida es con frecuencia una lucha por la supervivencia. ¿Para qué hablar de la reproducción? Esto es lo que Tennyson expresó diciendo: la naturaleza, un violento revolucionario que no demuestra piedad alguna ni transige con nadie. Para muchos victorianos esta idea resultó profundamente desconcertante. Charles Darwin ha convertido a la bella y armoniosa naturaleza en un lugar de lucha y muerte. Pero una lucha no siempre es violenta. La palabra posee muchos significados. Los animales que viven en entornos duros luchan por obtener alimento o aguas suficientes. Cuando un animal encuentra alimento, es posible que tenga que luchar con un competidor para conservarlo. Y después de todo eso, no es de extrañar que los animales tengan que luchar entre sí por aparearse. Todos los seres vivos están envueltos en lo que Darwin denominó la lucha universal por la existencia. Dado el número de descendientes que todo ser vivo es capaz de producir, en realidad es beneficioso que la vida sea una lucha. No hay ninguna excepción a la regla de que todo ser orgánico aumenta naturalmente en progresión tan elevada que si no es destruido pronto, estaría la Tierra cubierta por la descendencia de una sola pareja.
El resultado de unas pocas generaciones sucesivas, en el que toda la descendencia de una sola pareja original sobreviviese para reproducirse, sería dramático. Las invasiones temporales de ratones acaecidas en Australia, cuando el alimento es abundante y los depredadores escasos, son una demostración viva de ello. Los malos tiempos volverán. Y entonces la lucha empezará de nuevo y muchos animales morirán antes de poder reproducirse. Hasta ahora, Darwin ha establecido las bases de su teoría. Ha explicado que los animales varían. Ha dicho que tal variación se traspasa de padres a hijos. Ha destacado que los progenitores pueden tener una descendencia más numerosa que la que sobrevivirá para reproducirse, ya que solo algunos sobreviven para lograrlo, debido a que el número se reduce durante la lucha por la vida. Ya entonces estaba preparado para revelar cómo todo esto podría conducir a que una sola especie diese lugar a otras nuevas por completo. Darwin se preguntaba si habría un proceso natural que pudiese modificar las especies de la misma forma que nosotros podemos conseguir que cambien los animales domésticos mediante la reproducción selectiva. El principio de selección que hemos visto tan potente en las manos del hombre, ¿puede aplicarse en condiciones naturales? Creo que veremos que puede actuar con mucha eficacia. Darwin tenía la impresión que este proceso natural dependería de qué animales sobrevivirían a la lucha por la existencia y llegarían a reproducirse y cuáles no. Los individuos que tengan cualquier ventaja, por ligera que sea, sobre otros, tendrían más posibilidades de sobrevivir y de procrear su especie. Es posible que esta gacela sea solo un poco más rápida o más fuerte que el resto. A la conservación de las variaciones y diferencias individualmente favorables y la destrucción de las que son perjudiciales, la he llamado selección natural o supervivencia de los más aptos. Así que aquí está el punto capital de la gran teoría de Darwin. Una ley natural, la supervivencia de los más aptos, determinará qué animales vivirán el tiempo suficiente para tener descendencia. Si esta selección natural tuviese que continuar siempre, tal vez esas pequeñas diferencias individuales podrían acumularse. Entonces, las especies salvajes podrían mutar. Metafóricamente, puede decirse que la selección natural escudriña cada día y cada hora por todo el mundo las más ligeras variaciones. Rechaza las que son malas, conserva y acumula las que son buenas. Es posible que este escrutinio sea constante, pero el cambio resultante sería lento. Las variaciones entre individuos de una especie son por regla general muy ligeras, aunque las diferencias entre una especie y otra pueden ser enormes. Para producir una especie nueva y diferente sería necesaria una gran acumulación de pequeñas diferencias. Puede hacerse la objeción de que no ha podido transcurrir el tiempo suficiente para un cambio orgánico tan grande. Entonces, ¿era este proceso de selección natural demasiado lento para funcionar? La teoría de Darwin necesitaba tiempo para actuar. Enormes periodos de tiempo. Hasta finales del siglo XVIII se creía que la Tierra solo contaba con unos pocos miles de años. Eso no proporcionaba a la selección natural tiempo suficiente para desarrollarse. Pero cuando Darwin escribió su obra, ya se había establecido que la edad de la Tierra era enorme. Por consiguiente, tendría uno que examinar por sí mismo los arroyuelos que van arrastrando fango y las olas que van desgastando los acantilados para comprender algo acerca de la duración del tiempo pasado.
Los geólogos pretendían que la estructura física de la Tierra podría explicarse por completo por la acción acumulada de fuerzas naturales que aún en la actualidad siguen en activo. ¿Cómo se explica que Darwin hallase un lecho de conchas marinas en los Andes a 3.600 metros de altitud? Porque con anterioridad, la montaña fue un lecho marino que había sido elevado durante enormes periodos de tiempo. Grandes estructuras como esta fueron, en palabras de Darwin, monumentos a la duración del tiempo pasado. Una historia de cientos de millones de años proporcionaría tiempo para que las pequeñas diferencias entre animales individuales se acumulasen, para que las variedades evolucionaran convirtiéndose en nuevas especies. La gran antigüedad de la Tierra no era fácil de comprender. Para la mente, ni siquiera es posible comprender el significado completo de la expresión 1.000.000 de años. ¿Cómo se puede uno hacer una idea del tiempo a esta escala? Tómese una estrecha tira de papel de 26,3 metros de largo. Extiéndase a lo largo de la pared de una gran sala. La tira entera representará 1.000.000 de años. Cada 2,5 milímetros de papel representan un siglo. 5,8 centímetros vendrían a ser el tiempo transcurrido desde el nacimiento de Jesús hasta la publicación de la famosa obra de Darwin. De 15 a 17 centímetros nos separan de los comienzos de la civilización humana. Darwin dijo que según esta escala temporal, la evolución por medio de la selección natural explicaría toda la variedad de vidas sobre la Tierra. Entonces, él se hizo eco de las dudas que sus críticos podrían plantear contra su teoría. ¿Por qué, si las especies han descendido de otras especies por medio de finas gradaciones, no vemos por todas partes innumerables formas de transición? Es una buena pregunta. Por ejemplo, si los anfibios evolucionaron a partir de los peces, y esa era la contienda, entonces, ¿dónde está el animal intermedio entre los dos? La respuesta de Darwin: extinto. Todas las variedades de transición habrán sido en general exterminadas por el mismo proceso de formación de la nueva forma. La extinción y la selección natural son inseparables. Mediante la acumulación de pequeñas variaciones, los peces habrían evolucionado en anfibios. En todas las fases, la nueva forma estaría mejor adaptada a una vida anfibia que la última. En la lucha por la existencia, la nueva especie aventajaría a la antigua y la conduciría a la extinción. El resultado final es el mundo actual, donde conviven peces y anfibios, pero ninguna forma intermedia. ¿Pero los eslabones perdidos no se convierten en fósiles? Se ha afirmado hasta la saciedad que la geología no proporciona ninguna forma de transición. Los críticos de Darwin mantenían que él no podría señalar ni un solo fósil que sirviese de conexión entre dos grupos distintos de animales vivos. Él respondió que muy pocos animales se conservan en estado fósil. El archivo de fósiles era como un libro inacabado. En contadas ocasiones se ha conservado un corto capítulo y de cada página solo aquí y allá perduran unas pocas líneas. Aunque estaba seguro de que con el tiempo saldrían a la luz formas de transición. Un año después de haberse publicado El origen de las especies, un extraordinario fósil fue hallado en Alemania. Tiene una boca llena de dientes como un reptil y plumas como un ave. Este es el Archaeopteryx. Es un animal a mitad de camino entre dos grupos de animales vivos. Algunos animales vivos son tan extraños que parecen difíciles de explicar por la teoría de Darwin. ¿Cómo puede evolucionar una cola como esta cuando no hay duda de que retrasaría la huida de su propietario de los depredadores? ¿Y no se aplicaría lo mismo a las enormes y molestas mandíbulas de este escarabajo ciervo? Con toda seguridad, estas características son justo ese tipo de cosas que sería eliminado durante la lucha por la existencia.
Darwin manifestó que este tipo de cualidades exageradas evolucionó mediante lo que él llamó selección sexual. Esta forma de selección depende de una lucha entre individuos de un sexo, por lo general los machos, por la posesión del otro sexo. El resultado no es la muerte del competidor desafortunado, sino que deja poca o ninguna descendencia. La lucha no es violenta. Los machos se reúnen para hacer ostentación de sus colas y las hembras eligen con qué macho se aparearán. Si incluso con unas plumas de la cola tan largas, el macho de pavo real continúa siendo lo bastante fuerte para escapar a los depredadores, entonces esas plumas son una señal inequívoca de un macho sano. Partiendo de una forma ancestral de pavo real con las plumas de la cola cortas, las hembras de cada generación habrían elegido para aparearse a los machos con las plumas más largas. Con el tiempo, esta característica se habría exagerado para dar lugar a los pavos reales que conocemos en la actualidad, con sus espectaculares colas. Un proceso similar también explicaría las famosas demostraciones de los machos de las aves del paraíso. Pero la selección sexual no solo consiste en ostentar. En muchos casos, la victoria depende de la posesión de armas especiales. Los machos de escarabajo ciervo en realidad luchan con otros machos. El vencedor es premiado con la hembra. Así que los machos con las mandíbulas más grandes de cada generación baten a sus rivales y tienen una descendencia con mandíbulas de gran tamaño. La acumulación de pequeñas ventajas conduce a los animales bien adaptados a su propia forma de vida, como ocurre con estas aves. Pero hay muchas formas de vivir sorprendentes. No hay mayor anomalía en la naturaleza que un ave que no puede volar. Bueno, el avestruz no puede volar, aunque aquí lo tenemos batiendo sus débiles alas en un desgarbado ritual de cortejo. Como en tantas otras cosas, la excepción confirma la regla. En este caso, la regla de Darwin. La selección natural conduce a la mejora de cada criatura en relación con sus condiciones de vida. En ese caso, para este ave, perder su capacidad de volar debe ser una ventaja. El avestruz se alimenta de la vegetación, que está por todas partes. No tiene necesidad de desplazarse a grandes distancias. Con su impresionante tamaño, considerable velocidad y una coz digna de un caballo, no le tiene miedo a los depredadores. El avestruz no tiene necesidad de volar, así que la energía requerida para desarrollar alas y músculo que le facilite el vuelo se destina a algo más útil. Poco a poco, un antepasado volador evolucionó convirtiéndose en un avestruz incapaz de volar. De todos los argumentos empleados contra sus ideas, nada preocupaba más a Darwin que aquel que trataba sobre el origen del ojo. La creencia de que un órgano tan perfecto como el ojo pudo haberse formado mediante la selección natural es suficiente para sorprender a cualquiera. Y sin duda sorprendió a sus críticos. Solo en muy contadas ocasiones, un naturalista de segundo orden simpatizará, ignoro de qué forma, con unas ideas tan fantásticas. Ellos tan solo no podían creer que un proceso natural lograse producir un mecanismo tan complejo. Darwin sí lo creía. La razón me dice que si puede demostrarse que existen numerosas gradaciones desde un ojo sencillo e imperfecto a un ojo complejo y perfecto, siendo útil cada grado al animal que lo posea, entonces la dificultad de creer que un ojo complejo y perfecto pudo formarse por selección natural no sería considerada como destructora de nuestra teoría. La lombriz común posee en su piel una capa de células sensibles a la luz que pueden detectar la luminosidad en la oscuridad. Es el más sencillo de los ojos posibles y todo lo que la lombriz necesita. Si una variación del azar provocase que estas células se acomodasen en una cavidad oscura, entonces el animal podrá detectar la dirección de la luz de la misma forma que lo hace la lapa. El caracol posee un refinamiento adicional. Una gota de mucosa en esa cavidad actúa como una lente simple. La imagen que puede ver el caracol está bastante desenfocada. Si entonces la lente se endurece, esta imagen mejora.
El ojo de este molusco es de este tipo. Darwin sostenía que el producto final de tal proceso no tendría límites. Incluso una estructura tan perfecta como la del ojo de un águila podría formarse así. Se dice que la visión de un águila es 8 veces más aguda que la nuestra. Puede localizar a una presa a una distancia a la que nosotros no reconoceríamos nada. Darwin creía que su teoría podría explicar toda la variedad de vida sobre la Tierra. Esta era una proposición peligrosa porque cuestionaba la necesidad de un Dios en el proceso de la creación de seres vivos. Darwin, entonces, llevó esta idea a su conclusión lógica. Es muy posible que todos los seres orgánicos que alguna vez han vivido sobre la Tierra sean descendientes de alguna forma ancestral. La insinuación de que todos los seres vivos estaban emparentados tuvo unas implicaciones tan polémicas que Darwin, temeroso de su impacto, casi la disculpó en solo 2 líneas de su obra. Y se arrojará mucha luz sobre el origen del hombre y sobre su historia. Era suficiente. La implicación consistía en que los humanos no habían sido creados de forma específica, sino que habían evolucionado a partir de un antepasado primate. Esta fue la idea más provocativa de todas. Las controversias religiosas y científicas surgidas tras la publicación de su obra sobrevivieron a Darwin y continúan hasta nuestros días. Las conclusiones de Darwin reflejaron ese entusiasmo suyo por el mundo natural que le había hecho pensar en primer lugar en el origen de las especies. Mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando, a partir de un comienzo tan sencillo, infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas. Como muchas grandes ideas, la teoría de Darwin era en esencia simple. Tanto que un eminente científico de la época, al finalizar la obra, solo pudo decir esto. Qué gran estupidez por mi parte no haber pensado en ella yo mismo.